Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Mirad, hoy os voy a hablar de un cuadro que ya he hablado, pero que tiene tantas interpretaciones que yo, a cuál de todas es más disparatada y más fantasiosa. Pero yo creo que, aparte de ser maravilloso, dicen que El nombre de la rosa, uno de los secretos de su éxito, no era tan buen libro, es que hacía sentir inteligente al lector. Bueno, pues este cuadro yo creo que parte de su éxito, que él no necesita éxito porque simplemente es excepcional, es que también hace sentir inteligente al espectador, puesto que hay toda una iconografía que tiene un segundo sentido. Bueno, o eso dicen los que, los que han sacado interpretaciones. Entonces, he leído una interpretación que me ha parecido graciosa, fantasiosa, yo creo que ni de broma es, pero bueno, os la voy a contar. Y de nuevo os voy a contar un poquitín el cuadro. Es el retrato de Giovanni Arnolfini. ¿Cómo decía? Que era un banquero, era representante de una banca, un señor rico, y entonces lo que hacían en aquella época, la República Italiana, lo que hacían era mandaban a Flandes, que era un lugar rico también, y con muchísimos emprendedores, mandaban representantes de su banca, los cuales daban, ¿cómo se llama?, créditos y cobraban con intereses, claro, y debía ser rentable, le daban crédito a los señores feudales, o sea, a los nobles, a los reyes, etcétera. Y debía ser rentable cuando había un despliegue tan grande. Algunas veces se pillaban los dedos, como les pasa a los bancos también, porque, claro, el que decía la lozana andaluza, el que no aventura no tiene ventura. Pero claro, indudablemente tú cobras lo mismo que los Rothschild se hicieron multimillonarios con las campañas napoleónicas. Claro, tú cobras muchos intereses, pero también te estás jugando mucho en el camino. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Siempre te dan, por ejemplo, la banca y todo eso, te dan más interés con cosas que son más arriesgadas, porque también si pierdes, pierdes más, obviamente. Y cuando juegan más a la corta, tienen menos intereses porque, claro, estás como en una ruleta, ¿no? Ellos apuestan por ti, ellos tampoco quieren perder, la banca siempre gana. Bueno, ya si os cuento, el matrimonio Arnolfini era un representante de la banca italiana, me parece, no sé si era de los Medici, que estaba allí en Flandes, creo que en Amberes, y es un retrato donde está con su esposa, que es jovencísima, su segunda esposa, que ahora os diré cómo se llama. Mirad, hay cosas que son contrastables. Ahora os voy a contar una versión, pero os cuento otra al principio. Ella era de una familia buenísima, fue un matrimonio concertado, él era viudo y ella, no me acuerdo qué familia es, que eran también banqueros, etcétera, etcétera. O sea, se midió el milímetro, se le dio una dote de espampanante, etcétera. El cuadro nos está mostrando, aparte de todo, que gozan de una situación económica envidiable, puesto que hay casi, yo creo que toda la gente que nos dedicamos a arte creo que nos sabemos este cuadro de memoria por múltiples motivos, no solamente por motivos de iconografía, sino también por motivos técnicos, porque utiliza muchísimo las veladuras, etcétera, que es una cosa que se introduce desde Flandes. El cuadro está pintado por Van Eyck, que es el último, yo creo, de los primitivos flamencos. Los españoles tenemos la mayor colección de los primitivos flamencos que robamos a Flandes y que están en el San Pío V de Valencia. Son a cuál de todos más bonitos. Es que los primitivos son todos hermosísimos, pero bueno, ves, Van Eyck se supone que utiliza también la plumilla. Este cuadro está en las colecciones reales, era un cuadro español. Ese cuadro tiene una vida que es tremenda. Tenía unos postigos que luego se pierden. Unos postigos que me parece que tenía versos o de Ovidio, de Virgilio. Era una forma también de protegerle y de darle misterio, como le pasa al Jardín de las Delicias, que tiene unos postigos. Era algo bastante habitual en la época. Bueno, el matrimonio Arnolfini, yo no sé, porque este cuadro no sé ni por dónde hablaros. Se pintó para Arnold Finn, que llamaban los franceses, que era este banquero, y después pasó a manos de Diego Guevara. Este Diego Guevara, a su vez, lo pasó, lo hago esquemáticamente porque si os cuento las vicisitudes que hay en entremedio, pues, podemos morir aquí. Este cuadro luego pasa a Margarita de Austria, que era la gobernadora de los Países Bajos. Después, en herencia, Margarita de Austria vuelve a España, pero cuando muere lo deja en herencia ¿cómo se llama? A María de Hungría, que era soberana del rey, y después, cuando esta muere, lo deja en herencia a Felipe II. Los Austrias estuvieron 200 años, tengo que hablar de ellos.
simplemente un día, nada más que eran coleccionistas buenos de arte, tenían muy buena formación intelectual, eran conocedores también de música, apostaban, eran mecenas de composiciones musicales, como se vio en las Españas, en el Virreinato de Perú, que yo cuando me dicen que los españoles tal más cual, pero si el Virreinato de Perú era las Españas, no era tratado de mayor a menor, y allí hay unas composiciones de música que son, bueno, excepcionales. Bueno, íbamos el currículum del cuadro del matrimonio de Nerofini. Después de Felipe II, estas colecciones reales, que son las que componen básicamente el cuadro, y eso que han sido robadas por Napoleón, con un incendio en los Alcázares. Bueno, yo no sé ni cómo queda, lo que pasa es que había mucho. Se ha perdido también mucho. Pasa en herencia de María de Hungría, ¿cómo se llama? Pasa en herencia a Felipe II, que parece que era sobrino. Y entonces ahora se cuelga en el Real Alcázar de Madrid y que se quema. Y entonces, pero lo salvan. Entonces, de ahí se va al Palacio Real de Madrid en 1794, pero en 1814 desaparece. Nobody knows. Nadie sabe cómo. Y Napoleón arrambló, así, arrambló, no robó, arrambló con arte y se llevó 90 cuadros no os quiero contar el final de la historia, se llevó 90 cuadros de, del Palacio Real. 90 cuadros maravillosos, por supuesto, pero se hubiera llevado más, lo que pasa es que no podía, pues Tiziano, yo qué sé, estarán en el Louvre o se lo habrán vendido a los ingleses. El caso que el cuadro de 1814 aparece en Londres porque resulta que ha habido una batalla en Vitoria que estaba el duque de Wellington con portugueses, con españoles y tal, echando a los franceses. Entonces, los franceses llevaban una carga de cuadros, claro, tuvieron que dejarla. Entonces le dice el duque de Wellington, yo que esa historia me la sé, y me sé también por los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, que los recomiendo, porque es nuestro novelista después de Cervantes. Ya sabéis que vengo de literatura. No puedo evitarlo, es que para mí son simplemente soportes distintos, pero es lo mismo. Bueno, el caso que en esa batalla, bueno, pues Fernando VII le dice el duque de Wellington le dice a Fernando VII, oye, mira, que es que tenemos aquí un montonazo de cuadros, quiero devolverte, le dice Fernando VII que tenía el coeficiente, él el coeficiente tonto, pero los españoles, peor, porque más vale que hubiéramos tenido al hermano de Napoleón, hubiéramos tenido por lo menos constitución, hubiéramos tenido, en fin, hubiéramos adelantado 200 años, sino que volvimos a las caenas. El caso que le dice Fernando VII, no hombre, quédate con ellos, por Dios, se me queda aquí, nos sobran cuadros por los cuatro costados, y se quedó con ellos, y se quedó con ellos. Como el matrimonio de Ruffini, pues se lo regalamos, un detalle de la casa. Bueno, os he contado al final, antes de contaros una cosa. En Madrid está en 1794 y en 1914 de pronto aparece en Londres. Os he contado la intríngulis. El dueño es el coronel James Hay, que ha luchado en España. Este soldado cuenta una bola, se quedó con él, que tras haber sido gravemente herido en Waterloo, el año anterior, pues vio la pintura en una habitación donde había estado convaleciente en Bruselas. Fíjate que es casualidad, una trola. La obra le gustó tanto que habló, en vez de decir que la ha robado, se ha quedado con ella, del botín, porque tampoco podían tirar de 90 cuadros, persuadió al dueño de que se la vendiera. Y el dueño aceptó. Fíjate que cuanto dice... En mi tierra dice que cuanto más te explican, más enseñas. Bueno, sin duda, esto era una patraña de marca mayor y lo que es probable es que el coronel Hay participase en la batalla de Vitoria de 1813, en la cual los franceses que escoltan a José Bonaparte en su ida fueron derrotados por un ejército internacional de británicos, españoles, portugueses. De hecho, a los duques de Wellington les dieron tierra aquí, les dieron un montón de tierra aquí en Granada, que todavía tienen. Y cuando se ha casado la nieta o la bisnieta, pues se ha casado aquí en Granada, si son dueños de medio pueblo. No me acuerdo qué pueblo es. Bueno, españoles, portugueses, bueno, todo esto estaba en el mando de Duque de Wellington. Tal la refriega, tuvimos el detalle de regalarle 90 cuadros, porque es que como no, somos riquísimos, es más tonto que un pie este hombre.
porque el duque de Wellington tenía voluntad de devolverlo, ¿eh? Ojo. Tras la batalla, los británicos se incautaron el cargamento de obras de arte que los franceses habían desvalijado. Franceses que robaron, en Italia también. Lo que pasa es que en Italia y en España había tanto que por mucho que robaran no podían. Bueno, ellos habían ido a las colecciones reales, no son tontos los amigos. 90 cuadros, pero este no pasó a Wellington. Y estaba en su casa de Upsell House. No pasó, sí pasó. Eh, sí, pasaron a mano de Wellington, este cuadro sí, es que esa historia no la sé yo bien. Y después pasaron a su casa de Apsley House. Y el caso es que el coronel el coronel Hay, ofreció como Sergio la pintura al príncipe Jorge IV, para lo que se sirvió de la mediación de Sir Thomas Lawrence, que, bueno, el príncipe se quedó con la obra. ¡Oh! Menudo son, despabilado. Y estaban en Carlton House. Antes de devolverla a Hay en 1818. Aproximadamente en 1828, Hay, el coronel este otra vez, deja la obra a un amigo en depósito y desde entonces no se tiene noticias durante 13 años. Mirad por dónde circula el matrimonio de Arnolfini. Y bueno, en 1841 se vuelve a tener noticias del cuadro y en 1842 el retrato es adquirido por la National Gallery, no sé, por un precio ridículo, por 730 libras, pero por lo menos se fue a la National Gallery, que allí estaba segura. Eh, yo ya lo pienso, pero digo, pobrecillo cuadro, que tuvo más vueltas. Bueno, y allí se inventaria con el número 186. Actualmente sigue la National Gallery, los ingleses no sueltan ni, bueno, ya habéis visto los bronces de Benín o los mármoles del Partenón, ahí estamos. Pero han desaparecido tanto los postigos, como os he dicho, los postigos naturales, como el marco con los versos de Ovidio. Arnolfini era Giovanni d'Arrigo Arnolfini. Lo que pasa es que los franceses decían Arnold Fin. Era un rico comerciante italiano, oriundo de Lucca, que estaba afincado en Bruja hacia 1421. Tiene una cara, yo lo veo judío. Desempeña cargos de muchísima importancia en la corte de Felipe el Bueno, duque de Borgoña, cuyo archiducado pertenece entonces a los Países Bajos. Los Borgoña. Bueno, y ella, la que sale en el cuadro, es Giovanna Gin o Giovanna Cenani, que procede de una familia muy acaudalada, muy rica, que era una familia italiana que vivía en París. Entonces la boda estaba acordada entre familias. Se había concertado con sumo cuidado el segundo matrimonio para él, pero por desgracia no resultó como se esperaba. No tuvieron hijos y años después, ella parece que está embarazada, pero no, lo que está sosteniendo es un tipo de falda que se lleva en aquella época, que la llevan las mujeres pudientes, que es una falda con muchísima tela y tiene como una arruga en medio. Bueno, años después, Arnolfini es llevado a los tribunales por una amante despechada que busca una compensación económica. Para que veáis. Bueno, ahora os voy a contar otra versión del cuadro. Esto es contrastable lo que os he contado, ¿eh? Bueno, la pintura de 1842 está en la National Gallery de Londres, tras desaparecer misteriosamente en 1813 del Palacio Real Español de Madrid. Bueno, misteriosamente con 90 cuadros más, o con 89 por las manos de Napoleón, misteriosamente. Se considera una de las obras, está medio Louvre está lleno de obras españolas. Se considera una de las obras más notables de Van Eyck, que dicen los holandeses. Van Eyck, su padre, su tío, su abuelo, su bisabuelo, eran todos pintores. Es una obra pequeñita. Os voy a decir una cosa, esta obra es muy importante porque resulta que con 24 años Velázquez, que era un superdotado, se hace pintor del rey, entonces también es como, digamos, custodio el que guarda las colecciones reales. Y esta obra está allí. Entonces, él ve esta obra y esta obra influye muchísimo en las meninas, porque Van Eyck va a pintar en una especie de gran angular, espejo cóncavo, gran angular, se va a pintar a sí mismo al fondo. Y aparte hay una grandísima precisión también en la, ¿cómo se llama? El Cristo, el padecimiento de Cristo, lo que son las estaciones, y está hecho que está pequeñito todo. El cuadro está lleno, es como una crónica de la época, está lleno de una iconografía que os he dicho riquísima, por ejemplo, naranja, que eso era traído de países meridionales. Allí no había naranja porque hace un frío que pela, la escoba, los zuecos, que eso lo llevaba la gente pudiente. Esos mismos zuecos existen hoy en los hamam, y cuando vas a hacerte un masaje a los baños turcos,
al-Hammam, como alamas, las alamas nuestras eran todos baños, la etimología. Bueno, pues es exactamente iguales que el matrimonio Fanay. Yo supongo que venía de China, eran muy orientales, ese tipo de suequito. Está todo lleno de iconografía, el perro, yo qué sé, el espejo, no sé, está todo una iconografía, la escobita. Bueno, voy a ver si lo cuento. Después, el pintor Fanay lo hace a principios del siglo XV. Es un primitivo, vamos a ver, eje sincronía-diacronía. Es un primitivo flamenco y a principios del siglo XV está haciendo este cuadro. Arnolfini es un rico mercader italiano muy pudiente y quiere, o sea, el encargo al pintor deja claro que es una persona pudiente por la cama, por el tipo de ropa que llevan jubones de seda, llevan armiño, las ropas de ellos son riquísimas. Él está afincado en Brujas. Detrás de esta simple retrato de una pareja acomodada de Flandes se esconde símbolo y referencia de gran realismo y sobre todo minuciosidad, porque era muy minucioso. Se supone que aparte de las veladuras, porque lo ha ido vistiendo con veladuras, se usa también la plumilla, porque tiene una cantidad de tallas. Ellos utilizan, los holandeses son los primeros en utilizar el aceite. Entonces, claro, el aceite te permite una minuciosidad que, por ejemplo, los cuadros románticos o románicos, pues no te permite, porque está utilizando clara de huevo, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso emigraría al sur. Como os he dicho, va a haber una vía de intercambio. Bueno, se aprecian guiños a la última moda entre las clases pudientes de la ciudad, al matrimonio y la descendencia, o incluso al propio autorretrato del artista escondido al fondo de la sala, que Velázquez capta y utiliza para las meninas donde se sitúa a sí mismo. Velázquez me fecit, como ponían antes los cuadros, fulanito me fecit, fulano me hizo en latín. Bueno, es un auténtico ejercicio de virtuosismo pictórico. Son los protagonistas Arnolfini y su segunda esposa, Giovanna Cenani, que se establecen y prosperan en la ciudad de Brujas, hoy Bélgica. Y pues sabéis que el Benelux es pequeñito, es muy bollante, pero está muy fragmentado también por idioma, ideología, etcétera, etcétera. Bélgica está muy fragmentada, es como un país partido por la mitad. A mí me lo hace más interesante. Entre 1420 y 1472, bueno, el título completo realmente del cuadro de la obra, que es pequeñita, es Retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa. Ambos posan cogidos de la mano. Una de las interpretaciones que estaban casándose. En la habitación estaba el símbolo de la cama, etc. Están cogidos de las manos, lo que parece una actitud de cariño y respeto. Durante años se cree que la pintura es una ceremonia de matrimonio en la habitación, aunque esa idea se descarta en la actualidad. Parece que tan solo quiere reflejar la felicidad de esa pareja. Según una leyenda popular, el retrato habría sido encargado por el embarazo de la esposa de Arnolfini, pero eso se ha querido, porque ella tiene las manos en la barriga, como si estuviera de 7 meses, algo así, pero no, por lo visto no, porque ella no tuvo hijos. Eso parece que está en un símbolo de buena esperanza, pero ella era muy jovencita, que tan solo sostiene como una tela voluminosa de unas faldas que estaban de moda en la época y llevaba una cola, a la manera de las damas de la época. Cada detalle de la obra destaca la prosperidad de la pareja, porque ellos, claro, un cliente, tú quieres quedar bien con el cliente para que otros te hagan encargo, entonces lo que deja es que aparte de tal son ricos. Él lleva un sombrero de paja trenzada dentro de una habitación, no tiene razón de ser, y un largo abrigo oscuro de terciopelo de seda. Yo no sé la seda allí porque el frío que hace, la seda se usa para lugares calientes como los que yo vivo. Bueno, debajo hay un jubón negro que también es de seda, con puños plateados, una preciosidad. La mujer viste unos finos sobrevestidos de lana verde con unas mangas muy elaboradas y están como deshilachadas. Y una cola muy larga que cae con pliegue alrededor. Yo creo que también se exageraban un poco las cosas alrededor de los pies. Bueno, está adornado con un pelaje blanco, posiblemente es de armiño o vientre de ardilla. Fanay pinta la habitación real, pero coloca cada objeto donde le da la gana, con muchísima minuciosidad, precisión para destacar la riqueza y el estatus social de la pareja, que es de lo que se trata. El arte ha servido para eso, una de sus funcionalidades. Bueno, hay una vidriera como la de las catedrales que ilumina la lujosa araña, una alfombra importada, seguramente de Turquía, aunque
Lo digo porque Turquía, la Anatolia ha sido muy exportadora de alfombra. Los iraníes tienen también buena alfombra. En Oriente sí hay muy buena alfombra. Aunque el mueble más lujoso de la habitación es la cama, que es grande, está cubierta con un paño que es claro, de lana roja. Y bueno, la prosperidad y la riqueza de la pareja se puede ver hasta, yo qué sé, él remarca, el fan ahí remarca mucho, me imagino que porque quería quedar bien. Pero él es listo y también se esconde allí, también aparece el pintor. Aparecen los suecos, los clap clap, que dicen los ingleses, así lo dicen en Oriente, lo mismo que al té le llaman chai, porque la T, los ingleses le llamaron al T porque es una T, pero realmente es una letra china que es chai. Cuando vas a Turquía dicen, no te dicen T, te dicen chai, ¿qué es un chai? Bueno, la última moda, todo Oriente, porque es un nombre chino, la última moda entre las personas ricas de la época. Después hay madera, cuero, hebillas de metal que parecen reales. Pero lo que demuestra realmente el nivel de riqueza de la pareja, pues son unas simples naranjas que hay al lado de la ventana que están pintadas con una grandísima precisión y muchísimo detalle, y ahí se ve su sombra y tal. La naranja allí son exóticas, porque aquí en España tenemos naranjas que nos salen por las orejas, pero allí el clima no exactamente es el benigno. Bueno, Bruja, las naranjas provienen de climas más cálidos y era cara allí. Bueno, la llama del amor prende la vela de la lámpara encendida sobre Giovanni, pero hay otras interpretaciones que son, por eso estoy leyendo hoy, que me ha llamado muchísimo iba a decir la interpretación, que me ha llamado muchísimo la atención, y es que realmente fue un homenaje a la esposa muerta. No sé qué deciros. Sería, el retrato de la pareja sería una especie de homenaje póstumo a la mujer de Arnolfini. En este sentido, la llama de la vela sobre Arnolfini está encendida, representa al marido todavía vivo, pero la vela apagada encima de ella representa a la mujer fallecida. Puede ser, puede ser. Por eso os lo estoy contando. En ese sentido, la interpretación tradicional de la figura del perro retratado por Van Eyck es un símbolo de fidelidad que los romanos te lo ponían en los cuadros porque te acompañaban al inframundo, al más allá. Es una hipótesis ahí luctuosa. El animal estaría ahí situado en la condición de guía en el más allá para la fallecida, según la tradición romana, ya os digo. Puede ser, por eso me ha parecido muy interesante. Otro detalle es la decoración del espejo que cuelga en la pared, que ya os digo que tiene la escena de Cristo con una precisión súper pequeñito. Bueno, las imágenes de al lado del marido muestran a un Jesucristo vivo, mientras que las que están más cerca de la esposa aparece Jesucristo muerto, pertenece a los momentos posteriores de la crucifixión. El reflejo del espejo es una muestra más del virtuosismo de Van Eyck, es un cuadro dentro de otro cuadro que Velázquez capta y va a utilizar para su menina. Lo que pasa es que él se pone de frente, él no se... Bueno, en 5 centímetros de diámetro refleja la cara oculta de lo que está pasando allí dentro. La pareja de espaldas y frente a ellos Van Eyck pintándolo y su ayudante. Es como el fotógrafo que ha captado la Polaroid y constituye una visita a Bruja, una vista a la ciudad de Bruja por la ventana. Bueno, ese realismo deformado de ese gran angular que hay de ese espejo, porque tiene una forma convexa, no me sale, es increíblemente interesante y yo os digo que va a pasar a Velázquez, que va a ser el guardián, y claro, Velázquez se va a impregnar de Tiziano, de Van Eyck, de todo lo que tenía allí, lo mejorcito, lo mejorcito. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana.